Lo encontraron acostado boca abajo, los brazos congelados a mitad de alcance, como si hubiera estado tratando de salir del tiempo. Sin ataúd. Sin ceremonia. Justicia. 5.300 años de la misma. En lo alto de los Alpes Hostal, dos excursionistas se toparon con lo que pensaron que era solo otro escalador caído, un trágico accidente. Pero cuando llegó el equipo de rescate, no encontraron equipo moderno o ropa de nylon. Encontraron un hacha de cobre y piel, coriácea pero intacta. El cabello todavía se aferra a su cuero cabelludo. Los tatuajes se quemaron en carne que no deberían haber sobrevivido ni un solo invierno. Este no era un montañista. Esto era algo más. Otzi, como se había llamado, se convirtió en el humano preservado más antiguo jamás descubierto en Europa. Una cápsula de tiempo. Sus armas, sus comidas, incluso el polen en sus pulmones aún se aferran a susurros del pasado. Pero aquí es donde se vuelve extraño. No coincidió con la narración. No es un cazador tribal, no un recolector de roaming de los salvajes mesolíticos, ni siquiera un guerrero de la edad de bronce persiguiendo la conquista. ¿Su ADN? No encajaba. Cuando los científicos secuenciaron su genoma, esperaban encontrar marcadores familiares, esas firmas ancestrales que vemos en los europeos modernos, una mezcla de nómadas de estepa. Primeros agricultores y cazadores indígenas. Pero Otzi. Le faltaba uno de los jugadores clave. La ascendencia de la estepa, la misma línea de sangre indoeuropea que se pensó en dar forma al lenguaje, la cultura, incluso los caballos de guerra en toda Europa, no estaba allí. Es como sacar un hilo de un tapiz y darse cuenta de que el patrón está mal. ¿Fue aislado? ¿Una reliquia genética dejada atrás? ¿O Otzi susurra una verdad más profunda, que las personas que pensamos eran los fundadores de Europa, vinieron más tarde? Y luego vino el shock que sacudió incluso a los expertos, sus partidos genéticos más cercanos hoy. No las personas que viven en Austria o Alemania. Pero sardinianos. A miles de kilómetros de distancia, en una isla mediterránea. Un cadáver congelado en los Alpes, con ADN enraizado en el mar. Esto no fue solo un hallazgo arqueológico. Este fue un fantasma presionando su huella digital en nuestra historia y preguntando en silencio. ¿Has entendido mal a tus antepasados? Porque el genoma de Otzi desafiaría no solo los libros de historia, reescribiría la historia de los orígenes europeos. Debería haberse vuelto al polvo. Enterrado en la nieve, maltratados por tormentas, mordidas por hielo durante más de 50 siglos, su cuerpo debería haberse desvanecido en el suelo. Pero en cambio, esperó. Otzi no fue momificado por las manos humanas. Fue conservado por el propio ritual de la naturaleza, una congelación profunda tan perfecta que convirtió su cadáver en una bóveda genética. Las células sanguíneas aún intactas. Contenido del estómago sellado. ADN encerrado dentro de sus huesos como texto sagrado congelado en ámbar. Pero cuando los científicos intentaron leer ese código por primera vez, no cooperó. Los primeros laboratorios estaban llenos de esperanza, pero los resultados fueron desordenados. La contaminación de los manejadores humanos modernos, cada aliento, cada huella digital, nubló la verdad. Era como tratar de escuchar un susurro a través de una tormenta de estática. Años pasaron. Los fragmentos fueron mapeados, se burlaron de las historias, pero la imagen completa se negó a surgir. Hasta 2023. Fue entonces cuando todo cambió. Una nueva generación de herramientas de secuenciación, ultraprecisión, a prueba de contaminación, finalmente rompió el silencio. Sin conjeturas. Sin ruido de fondo. Solo una voz clara e ininterrumpida, de un hombre muerto 5.300 años. ¿Y qué dijo? No se esperaba. Otzi no era un prototipo aproximado de los europeos modernos. Era un capítulo cerrado. Un atípico genético. Su ADN no solo era raro, sino que estaba casi extinto.
como abrir una tumba y encontrar un guión que ya nadie podría leer. Imagine la escena, elegantes laboratorios de vidrio que brillan con datos, mientras que a solo kilómetros de distancia, los vientos alpinos irregulares aún aulan sobre el lugar donde cayó. Ciencia y hielo. Pasado y presente. Un cuerpo en una montaña y un genoma que reescribió las reglas. Porque esto no solo eran mejores datos. Esta era una máquina del tiempo. Una secuencia completa, pura y completa, intacta por las migraciones, intactas por los imperios. Una instantánea de una Europa antes de los indoeuropeos, antes de la estepa, antes de las historias que pensamos que sabíamos. Y ese avance no solo iluminó Otzi. Expuso una ascendencia oculta, una enterrada, olvidada, casi borrada. Pero lo que el genoma reveló fue aún más impactante, un linaje casi perdido en el tiempo. No pertenecía al nuevo mundo que se elevaba a su alrededor. Mientras Europa se agitó con oleadas de cambio, pasillos de caballos del este, las tribus se mezclaban con sangre y fuego, Otzi caminaba solo. O más bien, con fantasmas. Porque enterrado dentro de sus celdas, era un secreto que la mayoría no esperaba. Más del 90% de su genoma, no híbrido, no mezclado, se remonta a una fuente antigua. Los primeros agricultores de Anatolia. Los migrantes que, miles de años antes de Otzi respiraban su último aliento, habían llevado semillas e historias a través del Bósforo, y cambiaron la cara de Europa. Pero por el tiempo de Otzi, ese mundo se estaba desvaneciendo. En todo el continente, esos primeros agricultores se habían mezclado con los cazadores-recolectores locales. Luego vino el trueno de la estepa, jinetes de Yamnaya y su legado que falla en el lenguaje y la cultura que forja la cultura. En todas partes, Bloodline se estaban cambiando. Excepto aquí. En el alto y frío silencio de los Alpes, algo había sobrevivido. Los picos formaron una barrera. No solo contra el clima, sino contra el tiempo. Mientras que los valles de abajo aparecieron con los recién llegados, este lugar se convirtió en una cámara de eco genética, preservando a un pueblo cuyo mundo estaba desapareciendo lentamente. Otzi no era un híbrido. Era un retiro. Un fósil vivo desde una edad olvidada, caminando por un paisaje que ya no refleja sus genes. Sus herramientas eran la edad de cobre, pero su ADN. Neolítico. Puro e inquietante así. ¿Qué se siente, ser el último de tu tipo, sin saberlo? Llevó consigo el peso de los antepasados que una vez remodelaron Europa, y sin embargo, en él, se estaban desvaneciendo. Su genoma no era el futuro. Era el verso final de una canción casi ya nadie podía escuchar. Y escondido en el interior de ese cuerpo congelado, debajo de los huesos, debajo de la sangre, había un linaje materno. Una Moterline transmitió generación tras generación, hasta él. Y luego, silencio. Porque lo que Otzi llevaba en su ADN mitocondrial no era solo raro, estaba condenado. Y pronto, desaparecería por completo de la Tierra. Un hilo fantasma, deslizándose a través de los dedos de la historia. Pero su linaje materno desaparecería por completo, una extinción silenciosa enterrada en su ADN. Su voz se ha ido. No tranquilo. No se desvanece. Desaparecido. Dentro de las células de Otzi, envueltas en la delicada hélice del ADN mitocondrial, era una línea madre. Pasó de madre a niño, en cientos de generaciones, hasta que lo alcanzó. Y luego, terminó. K1F. Un código se susurró a través del tiempo, exclusivo de Otzi. No raro. Extinguido. Ningún humano vivo lo lleva ahora. Sin hija, sin descendiente. Una rama matrilineal se rompió tan limpiamente que no dejó eco. Como si una línea de sangre entera fuera tragada por las montañas que lo mantuvieron vivo durante tanto tiempo. Este no fue un accidente. Fue un borrado lento. Una pequeña comunidad alpina, escondida entre glaciares y cielo, aislado, cortado. Cultivaron, treparon,
enterraron a sus muertos en silencio. Y generación por generación, disminuyeron. Sin migración. Sin mezcla. Solo, quietud. Mientras Europa cambió, mientras los imperios se enfrentaron, mientras que los idiomas cambiaron y las fronteras sangraron, este hilo permaneció intacto. Hasta que no pudiera. Y ahí es donde se profundiza la tragedia de Ötzi. Porque su linaje paterno, su línea de padre, no desapareció. Algunos hombres de hoy todavía llevan su firma. Una huella dactilar de cromosoma y resuena en el tiempo, obstinadamente viva. Es como encontrar la mitad de una familia que sigue cantando, mientras que la otra ha caído completamente en silencio. ¿Por qué perdura una línea y la otra se desvanece en cenizas? ¿Por qué algunas líneas de sangre se extienden sin cesar en el presente, mientras que otras colapsan bajo el peso de la historia? Es más que biología. Es memoria. Identidad. La cara de una madre, olvidada por el mundo. Nunca sabremos su nombre. Nunca escuche su idioma. Nunca vea los ojos que pasaron a los de Ötzi. Todo lo que tenemos es un código, y el conocimiento de que termina con él. Pero la pregunta aún persigue el hielo. ¿Por qué sobrevivió un linaje y el otro desapareció? La respuesta se encuentra profundamente en el pasado turbulento de Europa. Debería haber desaparecido como el resto de ellos. Un hombre sellado en hielo durante 5.300 años, su pueblo olvidado, su idioma borrado, su mundo destrozado por olas de migración. Y sin embargo, algo de él sobrevivió. Su línea paterna. G2A L91. Una etiqueta científica seca, tal vez. Pero dentro de él, un pulso. Un legado. Es el mismo marcador que se encuentra en los huesos de los agricultores neolíticos en el antiguo Mediterráneo. E increíblemente, todavía vive hoy. No en los Alpes nevados donde Ötzi cayó, sino en las islas besadas junto al mar. Sardinia. Córcega. Dos mundos iluminados por el sol donde los olivos giran en silencio, y los genes permanecen como viejas canciones. Los científicos esperaban que su ADN terminara en silencio, como lo hizo su madre. Pero en cambio, encontraron una coincidencia. No es exacto, pero cerca. Un eco vivo de un hombre de la edad del cobre, que golpea dentro de la sangre de los isleños modernos. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. ¿Cómo? Porque mientras Europa continental fue remodelada por los pasajeros de caballos, los trabajadores metálicos y el imperio tras el imperio, Sardinia se detuvo. Sin migraciones masivas. No hay grandes batallas de sangre y lenguaje. Solo aislamiento. Solo continuidad. El comercio vino y se fue. Las culturas tocaron las costas. Pero el núcleo permaneció. Y en esa quietud, los genes antiguos como Ötzi perduraron. Imagine eso, un pescador en Sardinia hoy, sin darse cuenta de que el mapa de sus susurros de cromosoma y de glaciares alpinos y campos de granos antiguos. De un hombre que murió solo, atravesado por una flecha, pero cuya línea de padre no. Un hilo apretado en 5 milenios, ininterrumpido. Es un tipo de viaje en el tiempo que no puedes ver, pero puedes sentir. Y de repente, la historia no se trata solo de un hombre congelado. Se trata de lo que sobrevive, y lo que no. Porque ese mismo hilo genético, el que Ötzi transmitió, cuenta más que una historia de supervivencia. Revela un mapa de reemplazo. De pérdida. Y la inquietante verdad de que la identidad es frágil. Pero este enlace genético también cuenta una historia de supervivencia y reemplazo, reagradecer nuevas preguntas sobre identidad y pérdida. La cara que imaginamos, estaba mal. No resistente y pálido como un guerrero de montaña mítica. No es el cazador de fantasía de ojos azules y de cabello rubio. Ötzi, el hielo, tenía piel oscura. Más oscuro que la mayoría de los europeos de hoy. Ojos el color de las castañas. ¿Y bajo esa gorra de piel?
Un cuero cabelludo calvo, desnudo de la pérdida temprana del patrón masculino. Sin bloqueos que fluyen. Sin melena heroica. Solo la tranquila erosión del tiempo, escrita en sus genes. Sorprendió al mundo. Porque no solo vemos personas antiguas a través de la ciencia, las vemos a través de la historia. Y durante décadas, nuestra historia pintó a Otzi como algo que no era. Un prototipo del europeo moderno. Un icono ario de montaña. Pero el ADN no le importa el mito. Su genoma reveló una verdad mucho más antigua y más compleja. Tono de la piel, color de ojos, cabello, evolucionan lentamente. Y en la época de Otzi, la paleta de Europa todavía estaba cambiando. La melanina todavía era común. Las características de la luz eran raras. ¿Y los Alpes? No eran el hogar de las siluetas blancas por la nieve. Eran el hogar de los agricultores con piel tonificada de la tierra, esculpidas no por raza, sino por generaciones de sol, altitud y supervivencia. No se parecía a nosotros. Se parecía a sí mismo. Y aún así, tratamos de rehacerlo a nuestra imagen. Porque confrontar esa diferencia, nos obliga a repensar nuestro lugar en la línea de tiempo. ¿Qué más hemos imaginado mal? ¿Qué pasa si las caras de nuestros antepasados no coinciden con los espejos que hemos construido? En 2023, los investigadores usaron su genoma completo para reconstruir su verdadera cara. No es una suposición. No es una estatua tallada de sesgo. Pero una resurrección digital, píxel de píxel, gene de gene. ¿Y cuándo surgió la imagen? No era familiar. Fue honesto. No mejor. No peor. Simplemente real. Porque debajo de cada mito, es una persona que la historia olvidó ver. Pero la historia del hielo va más allá del Ox, es una historia escrita en salud y enfermedad. Sus huesos eran fuertes. Sus músculos se inclinan. Subió montañas, cazó ciervos, transportó fuego y cobre a través del cielo. Pero dentro de él, una tormenta. Otzi, el hielo, no era la imagen de la salud prehistórica perfecta. Debajo de su marco endurecido, su genoma contaba una historia diferente. Uno lleno de traiciones tranquilas. Un reloj genético. Llevaba marcadores para enfermedades cardíacas, engrosando las arterias, incluso en la juventud. Un cuerpo construido para la resistencia, con fragilidad. Diabetes tipo 2. Una tendencia hacia la obesidad. No por azúcar o exceso, sino escrito en su sangre, mucho antes de que el mundo moderno pudiera culpar a la comida o pantallas rápidas. Y luego vinieron los parásitos. Dentro de su intestino, los científicos encontraron los restos retorcidos de Borrelia burgdorferi, las bacterias detrás de la enfermedad de Lyme. Otzi no solo lo llevaba, él es el caso humano confirmado más antiguo de la historia. Miles de años antes de que lo llamáramos, antes de temerlo, lo sufrió. Fiebre. Dolor. Ese dolor rojo en las articulaciones que no dejan ir. Este no era solo un cadáver antiguo. Era un hombre que vivía con enemigos invisibles. Imaginamos el pasado como crudo, pero limpio, intacto por la enfermedad moderna. Pero Otzi demuestra lo contrario. La enfermedad no es una nueva invención. Caminó a su lado. Durmió en su sangre. Lo mordió en la hierba alta y se quedó. Y sin embargo, se movió. A través de pases de montaña. A través de las crestas espolvoreadas con nieve. Con el colesterol obstruyendo su corazón y los patógenos que supieran dentro de él, caminó. ¿Qué significa ser tan vulnerable? ¿Vivir en un mundo sin hospitales, sin antibióticos, solo instinto y resistencia? Su genoma desdibuja la línea que trazamos entre la antigua y la moderna. Entre fuerza y sufrimiento. Porque la salud nunca estaba garantizada. Ni siquiera para el hielo. Era resistente, sí. Pero no invencible.
Y mientras su cuerpo luchaba contra enemigos invisibles, también su ADN llevaba secretos de los pueblos olvidados de Europa. Murió solo, pero su ADN hablaba mucho. No solo sobre él, sino de un mundo que ya no existe. El genoma de Otzi no es solo una reliquia. Es una cápsula de tiempo, sellada antes de los grandes trastornos, antes de que la ola indoeuropea se extendiera por el continente. Antes de que los caballos tronaron hacia el oeste, antes de que los idiomas se extendieran como un incendio forestal. Él era Europa, antes de que Europa cambiara. El mapa genético que conocemos hoy, no se veía así en el tiempo de Otzi. Su ADN no lleva rastro de los pastores de la estepa que luego redefinirían la ascendencia a través del continente. No hay signos de los cambios demográficos masivos que enterraron a los pueblos anteriores debajo de las capas de sedimento genético. Lo que llevaba, estaba intacto. Una piedra de roseta de sangre y hueso, sosteniendo la llave de lo que vino antes. A los agricultores que trajeron trigo y cebada, pero también rituales, creencias, formas de vida enteras. Una población que una vez floreció, luego se desvaneció. Reemplazado. Absorbido. El genoma de Otzi rompe el silencio. Nos dice que Europa no era una historia singular, sino muchos. No es una evolución suave, sino una serie de colisiones. Aislamiento. Cuellos de botella. Extinciones. Hilos que se rompieron y otros que soportaron en los lugares más improbables. Como un dialecto olvidado, hablado solo en una montaña. Es una paradoja, cuánto de nuestra identidad proviene de aquellos que disapado. El hombre de la edad del cobre congelado en los Alpes no dio forma a la Europa moderna a través del legacy. Lo dio forma a través de la memoria. Un registro de lo que se perdió y lo que aún persiste. Y tal vez esa es la verdadera historia que Otzi deja atrás. Que incluso las vidas más tranquilas, las que borraron el tiempo, por la conquista, por el clima, aún contienen respuestas. Todavía nos anclamos al pasado profundo. Pero el genoma de Otzi es solo una pieza de un rompecabezas vasto y aún misterio. Los Alpes no solo dividen a las naciones, dividen la memoria. Durante miles de años, estas espinas irregulares de hielo y piedra tallaron Europa no solo en paisaje, sino en sangre. Atraparon a la gente. Los protegió. Los conservó y los borró. La comunidad de Otzi fue una de las muchas. Pequeño. Aislado. Aferrarse a valles estrechos donde los vientos aullaban como advertencias y cada temporada probaba la voluntad de sobrevivir. Sin caminos. Sin caballería. Solo ritual y ritmo. Y silencio. Ese aislamiento era tanto un regalo, como una oración. Protegió sus genes, deja que su historia susurra a lo largo de los siglos intactos por las olas de la migración. Pero también selló su destino. Cuando llegó el cambio, no tenían números. No tenían poder. Tenían memoria, y luego, tuvieron desaparición. La genética nos cuenta que historias sobreviven. La geografía decide quién les dice. En el gran barrido de la historia europea, la mayor parte de la atención se dirige al movimiento, a los audaces que cabalgaron desde la estepa, a los agricultores que se extendieron desde Anatolia. Pero igual de poderosos, son los siguientes. Los olvidados. La gente que se quedó. Quien se quedó el tiempo suficiente para ser enterrado en hielo. En las venas congeladas de Otzi están los ecos de esa quietud. El costo de pertenecer a un lugar tan completamente, que el mundo exterior nunca se da cuenta cuando te has ido. ¿Qué significa ascendencia, cuando nadie recuerda a los antepasados? ¿Estamos moldeados más por las migraciones de las que venimos, o por los silencios que heredamos? Debajo de estas montañas se encuentran innumerables otros como él. Las voces cortadas. Líneas que terminaron en una tormenta de nieve. Culturas sin nombres. Pero vivieron. Se sangraron. Amaban. Rezaron debajo de las estrellas que no se han movido. Y ahora, sus genes esperan.
No en tumbas. En nosotros. Porque cada prueba, cada secuencia, cada marcador inesperado, es un golpe del pasado. Preguntando, ¿me acuerdas de mí? ¿Qué otros fantasmas genéticos esperan para ser descubiertos y cómo remodelarán nuestra comprensión de nosotros mismos? ¿Qué pasa si tu sangre recuerda las cosas que tu mente nunca supo? ¿Qué pasa si dentro de ti, enterrado más profundo que la memoria, vive un nombre que nunca se habló, un lugar que nunca has estado, una cara que nunca verás, pero eso te dio forma de todos modos? Otzi nunca pidió ser recordado. No sabía que su caída en la nieve se convertiría en un mensaje en una botella, no a la deriva de los océanos, sino en milenios. Y cuando se abrió esa botella, lo que derramó no fue solo ciencia. Era identidad. Una línea de madre desaparecida. Una línea de padre aún inspirador. Una tribu fantasma unida por hielo y silencio. Y, sin embargo, la parte más inquietante no es lo que hemos aprendido, es lo que aún no sabemos. Porque si un hombre, de un glaciar, podría sacudir la historia de todo un continente, ¿qué más espera debajo de la tierra? ¿Cuántas migraciones olvidadas todavía hacen eco en nuestros huesos? ¿Cuántas caras antiguas miran a través de los ojos modernos, no reconocido? Pensamos en la historia como algo detrás de nosotros. Lineal. Cerrado. Pero el ADN se ríe de los plazos. Se vuelve a bobinas. Bucles. Choca. Y justo cuando crees que la historia ha terminado, comienza de nuevo. En algún lugar, otro genoma está siendo secuenciado. Otro fragmento de hueso levantado de la tierra. Otro susurro de quienes éramos. Y cada nuevo descubrimiento reescribe el final. Entonces, la pregunta no es solo quién era Otzi. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué antepasados permanecen en silencio dentro de ti, esperando ser escuchados? ¿Qué pasa si tu ADN no es solo herencia, sino invitación? Porque la historia de la identidad humana está inacabada, y el genoma congelado de Otzi es solo el comienzo.